La muerte de Sara es el tema de los primeros versículos del texto bíblico. Su desaparición conmovió los cimientos de la familia porque no había sido una mujer pasiva. Ayudó a propagar el ideal que predicó su esposo Abraham. Durante la estadía de la familia en Harán, rumbo a la tierra prometida, Sara demostró iniciativa propia al enseñar a las mujeres acerca de la existencia del Dios único. Al enterarse de su muerte, Abraham estalló en un llanto incontenible, porque Sara había sido una compañera leal que había dado a luz a Yitzhak, Isaac, su auténtico heredero espiritual, que tendría que llevar adelante el mensaje del monoteísmo para la humanidad. El hecho de que el nombre de la parashá haga referencia a la vida de Sara, sugiere que su influencia no cesó con su muerte. Abraham reconoce que el vacío creado por la muerte de Sara deberá ser compensado, tal vez a través de la introducción de otra mujer en el hogar, la futura esposa de Isaac. Encomienda a su fiel siervo Eliezer la búsqueda de una novia apropiada, doncella que deberá provenir del seno de la familia que permaneció en Harán. Eliezer invoca la ayuda de Dios para el cumplimiento de su misión, y en lo profundo de su espíritu, probablemente desea encontrar una mujer con las mismas características de Sara. Ribka, Rebeca, es la bella joven escogida por Eliezer, y cuando retorna a la casa de su amo, Isaac la introduce a la carpa que solía habitar su difunta madre. La Torá sentencia: y la amó. Es la primera vez que la Torá habla del amor, entre hombre y mujer, marido y esposa. El vocablo amor no aparece en el caso de Adán y Eva, ni en Noé y su esposa que ni siquiera es mencionada por nombre en la Torá. El amor que profesó Isaac por Rebeca fue una manifestación de la admiración y el respeto, pero no era la expresión de una sensación de intimidad y afecto por el sexo opuesto. Es posible que Isaac considerara el carácter y personalidad de Rebeca como sustituta de su madre Sara. Tal vez no existió una comunicación fluida entre la pareja, y por ello, no se dio el acercamiento emocional deseable, hecho que condujo a una preferencia diferente por sus hijos Esaú, y Jacob. Mientras Isaac admiró el arrojo y la proeza física de Esaú, el hombre del campo, Rebeca se inclinó por la sensibilidad expresada en la personalidad de Jacob. Una idea que, de acuerdo con la Torá, Isaac estaba sumamente triste por la muerte de su madre, y solo encontró consuelo con Rebeca. Así entiende Rambán el paradigma de amor que Isaac profesó por Rebeca. La amó porque tenía la semblanza espiritual de su querida madre Sara. No obstante, las diferencias entre las tres matriarcas, Sara, Rebeca y Raquel, es porque cada persona suele ser un universo por sí sola, hay un hilo común que las une. Sara fue la fiel esposa que acompañó la labor pionera de su esposo Abraham, el iconoclasta que transformó el mapa espiritual de la humanidad. Rebeca, en cambio, reconoce que Isaac había sufrido una metamorfosis debido a la aquedá, por haber estado atado sobre un altar para ser sacrificado, se había convertido en un ser totalmente espiritual, alejado de lo mundano, inatento a las posibles intrigas y celos que suelen surgir entre hermanos. Raquel, en cambio, tuvo que competir con su hermana Lía, y sus respectivas concubinas por las atenciones de Jacob. No obstante, existe un denominador común para las matriarcas. Su preocupación por la continuidad del ideal monoteísta, preocupación que se traduce en una actuación positiva que asegure la transmisión de los principios de la fe. Por ello, la vida de Sara sirvió de ejemplo para las siguientes matriarcas, y aunque nuestro texto empieza con su fallecimiento, su influencia perduró más allá de su vida terrenal. Vamos a responder unas preguntas de la parashá Hayé Sará, que comprende Génesis 23:1 a 25:18, y esperamos que les guste este nuevo proyecto que comenzamos. Suscríbanse acá en la página, van a estar apareciendo los links en pantalla, y denle me gusta si les gusta un poco de lo que escuchan. Compartan este video si les es posible. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué la Torá le dedica más versículos a la compra de la cueva de Macpelá que a la muerte de Sara? Y la respuesta es, ahí fue sepultada Sara, y es la entrada de las almas a este mundo.
Es por eso que la Torá hace tanta referencia a la cueva de Macpela, incluso menciona por cuánto dinero fue comprada y sí es un tema importante. ¿Es verdad que Sara muere de la impresión de que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Pues se dice que hay entendimientos precisamente que hablan de esto, que dicen que esta es la causa de la muerte de Sara. Pero probablemente no, probablemente Sara muere un año después de este suceso, porque ya era una mujer de edad avanzada. Sara tenía su propia tienda y Abraham también tenía una tienda. ¿Acaso vivían separados? La respuesta era, o vamos a decir que no. Era una señal de que Sara era alguien importante, una mujer justa que enseñaba Torah. Aunque no era la misma Torah dada en el Sinaí, sino que tenía la base, pues, pero no había sido dada con todos sus estatutos y mandamientos para estos tiempos todavía. ¿Por qué Abraham insiste en comprar esa cueva habiendo muchas más? Como ya lo dijimos, es una cueva importante y hay una razón que es también importante. Fue comprada por Abraham porque habla de este esfuerzo humano por agradar a Hashem y para que no dijeran que Abraham la robó. Entonces esa es como una de las razones. Así como Abraham gastó dinero en comprar la cueva de Macpelá, también David compró el terreno del monte Moría para construir el templo. ¿Qué conexión hay entre estas dos propiedades? Como les decía, habla de este esfuerzo humano por hacer una corrección, por mejorar nuestro camino. Habla de que Dios nos invita a ser co-creadores con Él. Habla de esta conexión pues espiritual, porque la cueva de Macpela es la entrada de las almas al mundo y donde es construido el templo es donde se va a adorar a Hashem. Entonces tiene que haber un esfuerzo en las cuestiones que son importantes para Hashem y las cuestiones espirituales. No solamente es de que, pues porque tengo fe en Dios y ya no. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar nuestra vida, mejorar nuestro camino. ¿Por qué Abraham y Sara son medios hermanos por parte de su padre, y al casarse Dios no lo ve como pecado? Bueno, porque como decíamos, aún no se había dado la Torá completamente y no estaba prohibido casarse pues con tu media hermana, ¿no? Con alguien de tu parentela, pero sí con alguien directo, ¿no? De sangre. Entonces aquí eran medios hermanos, realmente. Y recordemos que no había muchas generaciones aún sobre la tierra, porque había ocurrido lo del diluvio. Me parece ser que son como 12 hasta Abraham. Entonces, por diversas cuestiones de que la mayoría de los pueblos era idólatra y así, entonces no se quería como mezclar pues con personas que no quisieran servir al Dios de Israel. Si Sara enseñaba Torah en su tienda, significa que las mujeres sí pueden predicar. Sí, en efecto, las mujeres, tanto los hombres, pueden predicar, pueden enseñar Torah, aunque bien es cierto que no es su labor principal, sino que corresponde más al varón, pero no está para nada prohibido enseñar en las mujeres. ¿Por qué Abraham no podía tener hijos con Sara, y con Cetura y sus sirvientas tuvo muchos hijos? Muy buena pregunta. Dicen que Hashem no quería que su pueblo pasara tanto tiempo como esclavo en Egipto. De hecho es algo común, bueno, en las matriarcas Sara, Raquel y Rebeca no podían tener hijos, y la cuestión es de que dicen que Hashem no quería que su pueblo pasara tanto tiempo como esclavo en Egipto. Y otra de las razones es que dicen que a Hashem le gusta que los justos clamen por él. ¿Es verdad que Eliezer quería casar a su hija con Isaac,
¿Y por qué Abraham no quiso si era su siervo fiel? Se dice que ya los tenían prometidos a Isaac y a la hija de Eliezer, pero Abraham no quería que su hijo se casara con una damascena. Entonces por eso le dice: vete a mi parentela a traerle esposa a mi hijo. Y Eliezer era un siervo tan fiel que no se opuso a la decisión de Abraham. Tuvo que ir y hacer este esfuerzo y aceptar que tal vez Hashem no quería que su hija se emparentara con Isaac. Entonces también habla del ser pacientes, esperar por tu bendición, no querer tomar las cosas bajo tu propio criterio. Y les recordamos que se suscriban a este canal. Por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. ¿El que una mujer no pueda tener un hijo tiene un motivo espiritual? La respuesta es que sí. A veces es por cuestiones espirituales la razón por la cual las mujeres no puedan tener hijos. Como lo decíamos, las matriarcas venían de un contexto de idolatría y no podían tener hijos. Entonces, pues tal vez es esta cuestión espiritual de desconexión hacia Hashem por la cual alguien no pueda tener hijos, como la idolatría, como la Lashon Hara probablemente. Entonces sí sería interesante examinar, pero definitivamente la respuesta es que sí puede ser un motivo espiritual, aunque también pueda haber motivos pues de salud, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis con profundidad y ver la razón. ¿Se debe de confesar una infidelidad a la pareja si nadie lo supo? Es una respuesta difícil, pero la respuesta es que no. Porque al confesar la infidelidad, estás lastimando a la otra persona. No se debe de confesar, pero sí debemos pedir y suplicar a Hashem por su perdón y enderezar nuestra vida y por supuesto no seguir haciéndolo. Bíblicamente, ¿cómo se deben recordar y honrar a los seres ya fallecidos? ¿Qué te puedo decir? ¿Nos podemos acordar de ellos? Claro que sí. ¿Podemos soltar unas lágrimas? Sí, claro que sí. Porque no es fácil desprender de nuestros seres queridos. Pero no debemos dejar que la tristeza nos invada, que la tristeza se vuelva nuestro día a día, aunque es una tarea a veces un poco difícil. Pero sí debemos recordar a nuestros seres ya fallecidos. Y recordar sobre todo que no existe la muerte, que realmente el alma asciende a un estadio superior, llega con Hashem, entonces es una ilusión. Simplemente dejan de estar en este plano físico, pero su cuerpo, ¿no?, queda ahí, pero no hay tal cosa como la muerte. El alma es inmortal, le pertenece a Hashem. Y espero que esto sea de mucha ayuda para las personas, saber que cuando sueñas a un familiar que ya no está en este plano, pues no lo estás soñando, realmente pues estás hablando con esta persona, porque cuando dormimos estamos un 60% muertos y que tenemos acceso a los mundos superiores, a los mundos del alma y de la conciencia. Estoy completamente sano, pero ando con el sentimiento de que la muerte me anda rondando. ¿Qué debo de hacer? Esto es un problema de ansiedad. Se dice que la ansiedad tiene una relación estrecha con la esquizofrenia. Y es una cuestión también a veces espiritual, la ansiedad. Entonces, pues si uno es sano y todo el tiempo ando pensando en que me puedo enfermar o me puedo morir, lo que yo les recomiendo es que debemos de buscar leer la Torah, debemos de orar con entendimiento, pedirle a Hashem así, tal cual
Dios mío, te pido que quites esto que estoy sintiendo de mí. Y obviamente hacer cosas para no seguir alimentando esto, cumplir los mandamientos con más entusiasmo, con más intención, con mayor entendimiento, guardar mejor las fiestas, guardar mejor el Shabbat y pedir que esto sea quitado de nosotros. Bueno, les pedimos que se suscriban a esta página nuevamente. Acá abajo van a estar apareciendo en pantalla los links. Manda también tus preguntas que tengas a un correo que va a estar apareciendo, por favor. Aquí en pantalla va a aparecer el correo. Y bueno, vamos a responder una última pregunta que tiene que ver con la ansiedad precisamente. Padezco de ansiedad. Me vienen ataques de manera esporádica y no sé por qué. ¿Cómo puedo identificar qué es lo que detonan esos ataques? La verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Solamente se tienen causas ideológicas de por qué ocurre la ansiedad. Pero muchas veces no se habla de esto, pero los trastornos psicológicos están estrechamente relacionados también con esta parte espiritual. Si nosotros tenemos una desconexión espiritual, somos propensos a abrirle puerta también a los trastornos mentales. Bueno, esta es mi postura que yo ofrezco como licenciado en psicología. La ansiedad, como bien sabemos, tiene una relación estrecha con la esquizofrenia. Y cuando la psicología estaba apenas en su época experimental, no sabían explicar por qué las personas sufrían de esquizofrenia y tuvieron que pedir ayuda a la demonología. Y resulta que estas personas que tienen alucinaciones, ansiedad, así, expiden un olor a azufre. Y el azufre es señal demoníaca. Entonces sí, están, para mi forma de ver, están relacionados la ansiedad y estas cuestiones como, digamos, ataques espirituales, que más que ataques espirituales yo diría que son como unas especies de pruebas espirituales para ver si tú caes. Muchas veces las personas que sufren un ataque de ansiedad, pues lo primero que van es si fuman o buscan una manera para bajar su ansiedad. Y pues esto tampoco es lo más adecuado, porque por un momento tal vez pueda tranquilizar la ansiedad, pero te haces dependiente de algo. Y bueno, hasta aquí las preguntas, esperemos que les hayan gustado. Les recordamos que se suscriban, que le den me gusta, que compartan y que si tienen dudas o más preguntas las manden al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Y pues un gran shalom, esperemos para la siguiente entrega de la siguiente parashá. Un cordial shalom. La Torá nos presenta a Hebrón en la parachá de esta semana, Jasie y Sara. La parachá comienza con la descripción del entierro de Sara. Abraham desea encontrar una tumba para su esposa. Se acerca a los hititas y les pide un lugar particular para el entierro. La cueva de Macpelá. Después de discutir por el precio con un malicioso personaje llamado Efrón, Abraham compra la tierra y entierra allí a Sara. En versículos subsiguientes, la Torá menciona que la tumba de Sara no está simplemente en la cueva de Macpelá, sino también en la ciudad de Hebrón, también llamada en la Torá Kiriat Arba. Surgen dos preguntas. ¿Por qué eligió Abraham la cueva de Macpelá como el lugar para enterrar a Sara? ¿Por qué Hebrón tiene el nombre adicional de Kiriat Arba? El Midrash explica que Kiriat Arba significa ciudad de las cuatro, porque eventualmente allí serían enterradas cuatro parejas. Adán y Eva, Sara y Abraham, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lía. Muchos comentaristas explican que Abraham quería que su familia fuera enterrada en la cueva de Macpelá, porque allí habían sido enterrados Adán y Eva. Más allá de su importancia como el lugar de entierro de las cuatro parejas bíblicas más famosas, de acuerdo con la tradición judía, Hebrón cuenta con otros elementos importantes. De acuerdo con las enseñanzas de la Kabbalah, Hebrón, cuya raíz Haber significa conectarse, es considerado el lugar de la tierra que conecta el mundo físico con el mundo espiritual. De hecho, en la literatura mística judía, la travesía que el alma recorre para pasar de este mundo al mundo venidero, como han descrito cantidades de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, se llama la travesía a través de la cueva de Macpelá. Rabenu Bejaí agrega que Hebrón es el lugar que conecta este mundo con la ciudad de los cuatro, una ciudad espiritual en el cielo llamada Jerusalem, que se supone posee los cuatro niveles de santidad.
En esa sagrada ciudad celestial, finalmente el alma se conecta, Jaber, con Dios. Hebrón aparece en dos importantes relatos bíblicos posteriores. En la historia de los 2 espías enviados por Mosé para reconocer la tierra de Canaán, Hebrón es entregada como un regalo especial a Caleb, quien, junto con Josué, fueron los únicos de los espías que mantuvieron su lealtad a Dios. Además, en Hebrón comenzó su reinado el rey David, vigiendo allí durante 7 años antes de convertir a Jerusalén en la capital judía permanente. Dada toda esta importancia histórica, no sorprende que Hebrón sea considerada una de las 4 ciudades sagradas de Israel. Más allá de la postura política de cada uno, es evidente que la importancia de Hebrón en la tradición judía es muy antigua y no deberíamos olvidarla en medio del remolino político que la ha envuelto. Shabbat Shalom.